Hola chicos, la clase de esta semana será configuración electrónica. La configuración electrónica establece la forma en que se determina el ordenamiento de los electrones dentro de un átomo asociado a un elemento dado. Esto permite que sea posible apreciar a un nivel atómico todo lo referente a las propiedades de un elemento y el mecanismo de sus reacciones. Entonces estamos hablando de electrones. Si bien recordamos en la clase anterior, dijimos que el número atómico me hablaba del número de protones y electrones que existe en un elemento. Entonces lo que vamos a ocupar en esta clase van a ser el número atómico para saber cuántos electrones existen en un elemento y poder determinar su ordenamiento. El principio de Aufbau contiene una serie de instrucciones relacionadas a la ubicación de electrones en los orbitales de un átomo. Existe el orbital 1s, más bien, existe el orbital s, el orbital p, el orbital d y el orbital f. Esos son los orbitales que existen. Y de acuerdo a esos orbitales, nosotros podemos escribir cuántos electrones podemos poner. Ejemplo, en el orbital 1s, que es el primero que aparece, solamente puedo escribir 2 electrones. El número de aquí arriba, el exponente, me dice el número de electrones que son posibles escribir en esos orbitales. En el orbital p se pueden escribir 6 electrones, en el orbital d se pueden escribir 10 electrones y en el f puedo escribir 14 electrones. Aquí está, si ustedes lo pueden ver, este es una línea, una flechita, y en esa flechita yo puedo ir escribiéndolos. Por ejemplo, mi primer orbital para escribir es 1s2, después, de acuerdo a mi segunda flecha, el 2s2, después sigo la flecha, este va a ser el inicio y este el fin, se podría decir, de esa flecha. Entonces, este va a ser mi primer orbital, este es el segundo, el 2p6 es el tercero que voy a escribir, el 3s2 es el cuarto, y si quiero seguir escribiendo, si necesito más electrones, pues sería el 3p6. Ahora, en cada orbital, como les comento, yo voy a hacer un diagrama. El diagrama es escribir una línea recta y, por ejemplo, es el 1s. Quiere decir que caben 2 electrones, ¿vale? En el 2p, entonces son, en el 2p, entonces son 3 líneas, porque por cada línea entran 2 electrones y yo tengo 6 electrones que puedo escribir. Les puedo llamar 2px, 2py y 2pz. Y entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el D escribiría 5 líneas y en el F 14. En realidad yo voy a escribir los electrones que tengo. Si alguna de las líneas no se completa, no pasa nada. Aquí tengo mi tabla periódica, nada más para que ustedes la puedan observar. Y aquí tengo mis ejemplos. Dice, escribe la configuración electrónica de carbono. Entonces me voy a mi tabla periódica para poder saber el número atómico de carbono, porque yo ya sé que el número atómico también me dice cuántos electrones tiene. Aquí está carbono y me dice que tiene 6 electrones. Entonces, 6 es el número atómico y tiene 6 electrones. Tengo que acomodar 6 electrones entonces en, en los orbitales. Mi primer orbital, recuerden, es 1s. Entonces lo escribo. 1s, una línea y caben 2 electrones. Llevo 2 de 6 que son, entonces me faltan 4. Después me sigo al otro, que es 2s2. 2s me dice que caben 2 electrones y entonces ya llevo 4 y me faltan otros 2 para que tenga los 6 electrones. Ok, después sigue el 2p6, 2px, 2py y 2pz, ¿vale? Entonces aquí tengo 2 electrones y ya cumplí los 6 electrones que requería. 2, 4, 6.
Entonces, aunque estos dos se queden vacíos, no pasa nada, ¿vale? Si se quedan vacíos, no pasa nada. Yo solamente necesito escribir los electrones que tengo. Este es el diagrama. Y para escribir la configuración, entonces va a ser en el orbital 1s, puse 2 electrones, que son los que están aquí. En el 2s puse 2 electrones. Y en el 2p, aunque cabían 6, solamente necesité poner 2. Y esa es la configuración electrónica de carbono, ¿vale? Me voy entonces ahora a la configuración electrónica de calcio. Me voy a la tabla periódica y calcio está aquí. Calcio tiene 20 como número atómico, entonces quiere decir que tiene 20 electrones. 20 electrones. Y pues lo tengo que escribir de tal manera que tenga 20 electrones. Mi primer orbital de nuevo es 1s2, entonces es 1s, 1s y son 2 electrones. Después sigue 2s2 y son 2 electrones. Después sigue 2p6, 2px, 2py, 2pz y todos los pongo y voy a contabilizar, ¿no? Llevo 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan todavía 10, entonces sigo escribiendo. El que sigue es 3s2. Llevo 12, 3p6, 14, 16 y 18. Y entonces va a seguir el 4s2. Y ahora sí voy a tener, ya llevaba 10, 12, 14, 16, 18 y 20 electrones. Entonces mi configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, porque sí escribí los 6, 3s2, 3p6 y 4s2. Y esta es mi configuración electrónica. ¿Cómo puedo comprobarlo? Pues sumando estos exponentes. Y la suma de estos exponentes me tiene que dar el mismo número de electrones que tengo. En este caso son 20 electrones y es 20 la suma. Entonces mi ejercicio está correcto. Me voy con un último ejemplo que me dice ahora escribir el nombre del elemento, el número atómico y la masa molecular y la configuración electrónica de cloro. Entonces me voy, cloro aquí está, tiene una masa de 35 UMA y un número atómico de 17. Cl, pues ya sabemos que es cloro, número atómico 17 y masa atómica son 35 UMA. Lo vimos en la clase anterior. Entonces yo sé que tengo que llegar a tener 17 electrones. Escribo mi primer orbital, que ya sé que es 1s2, y entonces voy a escribir 1s, 2 electrones, después sigue 2s, 2 electrones, 2px, 2py y 2pz. Y aquí ya llevo 10 electrones, todavía me faltan 7. El que sigue es 3s, después 3p6 y 3pz, pero voy a sumarlos para saber cuántos me hacen falta. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me faltan 5, entonces los voy a escribir. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y bueno, pues escribo la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5, perdón. Solamente puse 5 electrones, ¿vale? Y esa es mi configuración electrónica de cloro.
Y esta sería la clase de esta semana, chicos.